Mis padres faltaron a mi boda por el cumpleaños de mi hermana, luego me suplicaron dinero. Hay una fecha que no se olvida nunca. No porque fue perfecta, sino porque fue el día en que comprendí exactamente cuánto valía para mi propia familia. El 22 de abril fue el día de mi boda. También fue el día en que mis padres, mis tíos, mis primos, y mi abuela decidieron que había algo más importante que verme casarme. Ese algo era la fiesta de cumpleaños de mi hermana Lucía. Me llamo Elena Vidal. Tenía 34 años cuando me casé en una pequeña sala del Registro Civil de Valencia, con un vestido que compré por internet, sin flores, sin música, sin nadie de mi familia. No porque no pudieran venir, sino porque eligieron no hacerlo. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que mi marido, Andrés, acababa de cerrar un acuerdo que convertiría nuestra empresa en una de las más valoradas del sector tecnológico en España. Y yo llevaba meses preparándome para el día en que me llamarían pidiendo algo. Porque en mi familia, Elena siempre estaba disponible. Elena siempre entendía. Elena nunca se quejaba. Desde pequeña me enseñaron que el amor en casa se ganaba siendo útil. Y durante 34 años, fui la más útil de todos. La que estudiaba, trabajaba, callaba y sonreía. Pero el 22 de abril todo cambió. No porque me hicieran daño, sino porque por primera vez en mi vida, decidí que ese dolor sería el último. Esta es mi historia. Y aún no han visto nada. Crecí en una familia donde el amor tenía destinatario fijo. Y ese destinatario nunca fui yo. Mi madre, Carmen, era una mujer que llenaba los espacios con su voz y su presencia. Organizaba cada reunión familiar como si fuera una producción de televisión. Y Lucía, mi hermana 3 años mayor, era siempre la protagonista. Guapa, ruidosa, encantadora. La que recibía los aplausos antes de terminar la frase. Yo era la otra. La que sacaba mejores notas pero nunca recibía el mismo abrazo. La que a los 16 años empezó a trabajar los fines de semana en una papelería del centro para no pedir dinero. La que con 18 años se fue a Madrid con una maleta y una beca, sin que nadie la llevara a la estación. Mi padre, Roberto, me dio un billete de 20 euros antes de irme. Me dijo que era para el taxi. Lucía, cuando se fue a estudiar diseño de moda 2 años después, recibió una fiesta de despedida con 40 invitados. Conocí a Andrés Molina en una conferencia de innovación digital en Barcelona. Él presentaba su startup de software de gestión empresarial. Yo estaba en la última fila revisando el código de un cliente en mi portátil. Me preguntó si su presentación era aburrida. Le dije que su arquitectura de datos tenía fallos graves. Se rió durante 5 segundos y luego me invitó a un café. Andrés era tranquilo, directo, y completamente ajeno al drama familiar. Cuando le conté cómo era mi familia, me escuchó sin interrumpirme. Y al final dijo algo que nadie me había dicho antes. Dijo que lo que yo había construido sola era más de lo que la mayoría construye con todo el apoyo del mundo. Le creí. Porque no tenía ninguna razón para mentirme. Cuando le dije a mi madre que íbamos a casarnos el 22 de abril, hubo una pausa larga al teléfono. Luego me dijo que qué bonito, y que por cierto, Lucía estaba organizando su fiesta de 35 años para esa misma fecha en el restaurante Casa Borrull. 300 personas. Menú degustación. Potocal. Mandé las invitaciones igualmente. A mano. 38 cartas con el sello del registro civil impreso y la fecha en tinta azul. Una para cada miembro de mi familia. 38 respuestas llegaron en menos de 2 semanas. Ninguna dijo que sí. Y entonces descubrí algo que no esperaba. Algo que lo cambió todo. Mi tía Rosa fue la primera en llamarme. Dijo que lo sentía mucho, que ojalá pudiera ir, pero que la fiesta de Lucía llevaba meses en el calendario. Le pregunté directamente si alguien le había dicho algo sobre mi boda. Hubo una pausa demasiado larga. Luego dijo que mi madre la había llamado la semana anterior para avisarle de que habíamos cambiado la fecha por problemas con el registro. Me quedé sin palabras. Mi madre había llamado a cada familiar. Uno por uno. Les había dicho que la boda se había aplazado. Que hubo un problema de última hora. Que ya avisaríamos de la nueva fecha. Lo había hecho con tanta naturalidad, con tanta precisión, que nadie dudó. Nadie me llamó para confirmar.
Nadie pensó que quizás debían preguntarme a mí directamente. 38 familias. 38 mentiras. Y una madre que había borrado mi boda del calendario para que la fiesta de su hija favorita tuviera la sala llena. El 22 de abril me casé con Andrés en una sala pequeña del Registro Civil de Valencia. Éramos 3 personas. Andrés, yo, y mi amiga Sofía, que llegó con un ramo de flores comprado en el mercado central y los ojos llorosos desde antes de entrar. La funcionaria leyó los votos con voz amable. Firmamos los papeles. Y a las 10 de la mañana ya éramos maridos y mujer. Desayunamos en un bar de la esquina. Café con leche, tostadas con tomate, y el sol de abril entrando por el ventanal. Sofía brindó con su taza y dijo que éramos los novios más valientes que había conocido en su vida. Esa noche, abrí Instagram. La fiesta de Lucía era exactamente lo que imaginaba. Globos dorados, vestido rojo, 300 personas bailando, y mi madre en el centro de la pista con una copa en la mano y una sonrisa que no le había visto desde hacía años. No publiqué nada sobre la boda. No había nadie a quien contárselo. Pero lo que ocurrió 3 días después de casarme fue algo que no me esperaba. Andrés llegó a casa con una carpeta azul bajo el brazo y una expresión que yo nunca le había visto. Seria, contenida, casi nerviosa. Se sentó a la mesa de la cocina y la abrió despacio. Me dijo que la operación estaba cerrada. Que el fondo de inversión alemán había confirmado la valoración. Que su empresa, la startup que había construido en 5 años desde un piso de 40 metros en Madrid, acababa de ser valorada en 60 millones de euros. Y que yo, como socia minoritaria desde el primer año, tenía una participación que en ese momento valía más de lo que mi familia entera había ganado en toda su vida. Me quedé mirando los números en silencio. Luego miré a Andrés. Y luego miré mi taza de café vacía sobre la mesa. Lo primero que pensé no fue en el dinero. Lo primero que pensé fue en las 38 cartas. Y en lo que iba a pasar cuando mi familia se enterara. Porque se iban a enterar. Y cuando lo hicieran, todo cambiaría. La noticia tardó exactamente 11 días en llegar a mi familia. No porque yo la contara, sino porque un periodista especializado en tecnología publicó un artículo en Expansión sobre las 10 startups españolas con mayor crecimiento del año. El nombre de Andrés aparecía en el segundo párrafo. Su foto, el nombre de la empresa, y la valoración de 60 millones de euros estaban ahí, en blanco y negro, para que cualquiera los leyera. Mi prima Laura lo encontró primero. Lo compartió en el grupo familiar de WhatsApp con un solo mensaje. Ponía simplemente, esto es el marido de Elena. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas fue algo que no olvidaré nunca. El grupo familiar, el mismo que llevaba semanas completamente silencioso sobre mi boda, explotó con 47 mensajes en 90 minutos. Mi tía Rosa preguntando si era verdad. Mi primo Jorge mandando emojis de fuego. Mi abuela, que según mi madre no sabía usar el móvil, escribiendo que qué alegría tan grande. Y mi madre, Carmen, poniendo un corazón rojo y añadiendo que siempre había sabido que Elena llegaría lejos. Siempre había sabido. Carmen, que no había mencionado mi boda ni una sola vez en ese grupo. Carmen, que había llamado a 38 personas para decirles que la boda se había aplazado. Ahora escribía que siempre había sabido. Cerré el grupo sin responder. Y esperé. La llamada de mi madre llegó esa misma tarde. Su voz era diferente. Más suave. Más cuidadosa. Me llamó cariño, una palabra que no usaba conmigo desde que yo tenía 12 años. Me preguntó cómo estaba Andrés, si ya nos habíamos instalado bien. No mencionó la boda. No mencionó las cartas. No mencionó las 38 mentiras. Pasó por encima de todo eso como si fuera un charco en la acera y siguió caminando. Luego llegó el tema real. Me dijo que mi hermano Miguel llevaba meses con problemas serios. Que había perdido el trabajo, que tenía deudas con el banco, que había pedido dinero prestado a personas que no eran precisamente pacientes. Me dijo que la familia había intentado ayudar pero que ya no podían más. Y que pensaba que quizás Andrés y yo, dadas las circunstancias, podríamos sentarnos con todos a hablar. Le dije que sí. Que vinieran el sábado a casa. Lo que mi madre no sabía era que durante los 11 días que tardó en llamarme,
yo no había estado esperando. Había estado preparando. Porque 3 semanas antes de la boda, cuando todavía guardaba alguna esperanza de que mi familia apareciera en el registro civil, había empezado a investigar. No por instinto, sino porque Sofía, que trabajaba como analista financiera, me había mandado un mensaje con un enlace y 3 palabras. Tienes que ver esto. Era un foro privado de apuestas deportivas online. Y en ese foro había un usuario con el nombre de Miguel Vidal 88, que era la combinación exacta del nombre y año de nacimiento de mi hermano. Su historial era una lista de deudas, pérdidas y préstamos que se extendía durante casi 2 años. La cantidad total superaba los 140.000 euros. Pero lo que me detuvo completamente fue un mensaje que Miguel había publicado el mismo día de mi boda. Decía textualmente que su hermana acababa de casarse con un tipo del sector tecnológico y que cuando llegara el dinero, todos sus problemas se acabarían. Lo leí 4 veces. El mismo día que yo firmaba mi certificado de matrimonio en una sala pequeña del registro civil, mi hermano estaba en algún lugar escribiendo eso en un foro de apuestas. Guardé las capturas en una carpeta. La nombré reunión familiar. Luego llamé a una abogada que me había recomendado Sofía. Se llamaba Patricia Soler, especialista en derecho civil y conflictos patrimoniales familiares. Nos reunimos 2 veces antes del sábado. Lo que preparamos juntas en esas 2 reuniones era algo que mi familia no esperaba encontrar en la mesa de mi comedor. Y el sábado, lo encontraron. El sábado llegaron con 15 minutos de retraso. Mi madre delante, con el bolso apretado contra el cuerpo y una sonrisa que había practicado en el coche. Detrás, Lucía con gafas de sol aunque estábamos en interior, Miguel con las manos en los bolsillos, y mi padre Roberto, que no había estado en mi vida de forma real desde hacía más de una década. Cerrando el grupo como si su presencia fuera suficiente para equilibrar todo el daño acumulado. Entraron en silencio. Y el silencio se hizo más profundo cuando vieron la casa. No era una casa para impresionar. Era una casa construida con años de trabajo, de noches sin dormir, de decisiones inteligentes tomadas en silencio mientras mi familia celebraba cumpleaños sin mí. Techo alto, luz natural, una cocina abierta con una mesa larga de madera donde yo había colocado 5 sobres blancos antes de que llegaran. Mi madre miró cada rincón con ojos que intentaban parecer tranquilos pero que calculaban cada detalle. Lucía no dijo nada pero su mandíbula estaba tensa. Miguel escaneó la sala como alguien que busca salidas. Y mi padre se detuvo en la entrada, mirando la pared donde había colgado, enmarcado y centrado, el certificado de matrimonio del registro civil. Con mi nombre, el nombre de Andrés, y la fecha. El 22 de abril. Nadie lo mencionó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Los hice sentar. Serví agua. Solo agua. Y me senté en la cabecera de la mesa. Mi madre empezó con su discurso preparado. Habló de familia, de sangre, de que los errores del pasado no podían destruir lo que nos unía. Habló de Miguel con una ternura que nunca había usado conmigo. Dijo que estaba enfermo, que las deudas de juego eran una adicción reconocida médicamente, que la familia ya había dado todo lo que podía y que ahora necesitaban que yo cerrara el círculo. La cantidad que pedían era 140.000 euros. Dejé que terminara. Luego abrí la carpeta que tenía a mi lado y saqué la primera hoja. Era la captura del foro de apuestas. El mensaje de Miguel Vidal 88 escrito el día de mi boda. Lo puse en el centro de la mesa sin decir nada y esperé. Miguel se puso blanco. Lucía miró hacia otro lado. Mi madre intentó hablar pero yo levanté la mano despacio y ella se calló. Les dije que mientras yo me casaba en una sala del registro civil con una amiga como único testigo, mi hermano estaba calculando en internet cuánto dinero iba a sacarme. Les dije que mientras mi madre brindaba en la fiesta de Lucía, yo estaba desayunando tostadas en un bar de la esquina con mi marido porque no había nadie más. Les dije que había investigado cada deuda, cada préstamo, cada movimiento. Y que sabía exactamente lo que había pasado. Entonces saqué los 5 sobres y los repartí. Dentro de cada uno había un documento de 2 páginas redactado por Patricia Soler. Era una declaración formal, con sello notarial, en la que yo establecía con total claridad que no avalaría ninguna deuda familiar, no realizaría transferencias superiores a 100 euros por persona y año. Y no participaría en ningún acuerdo económico informal con ningún miembro de mi familia.
El documento también incluía una cláusula que Patricia había añadido por iniciativa propia. Si algún miembro de la familia difundía información falsa sobre mi situación económica o la de Andrés, nos reservábamos el derecho de emprender acciones legales. Mi madre leyó el documento 3 veces. Luego lo dejó sobre la mesa con una calma que me sorprendió. Dijo que si hacía eso, si los mandaba de vuelta con las manos vacías, ella cortaría todo contacto conmigo. Para siempre. Que no volvería a llamarme, que no volvería a buscarme, que para ella sería como si yo no existiera. La miré a los ojos. Y le dije que llevaba años existiendo sin que ella me viera. Que no había venido a mi boda. Que había llamado a 38 personas para decirles que la boda no existía. Que había dado un brindis por Lucía llamándola a la luz de la familia mientras yo firmaba mi certificado de matrimonio sola. Y que si su versión de existir para ella era esa, entonces ya llevábamos mucho tiempo en ese punto sin que ninguna de las dos lo hubiera dicho en voz alta. Miguel se levantó. Intentó decir algo sobre la presión que había soportado, sobre lo difícil que era su situación. Lo interrumpí. Le dije que entendía que el juego era una enfermedad. Le dije que existían programas públicos de tratamiento en Valencia completamente gratuitos. Le dije que Patricia había incluido en el sobre una lista de recursos oficiales de la Comunitat Valenciana para personas con ludopatía. Y le dije que eso era lo único que podía ofrecerle. Lucía no habló en toda la reunión. Cuando se levantaron para irse, pasó junto al certificado de matrimonio en la entrada y se detuvo un momento. Sin girarse, dijo en voz baja que el vestido de las fotos que había publicado Sofía era precioso. Que le había sorprendido lo guapa que estaba. Era la primera cosa honesta que Lucía me había dicho en años. Llegó demasiado tarde. Pero la escuché. Mi padre fue el último en salir. Me dio un abrazo torpe, de esos que tienen más culpa que afecto. Me dijo que lo sentía. No especificó qué. Tampoco yo le pedí que lo hiciera. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Andrés bajó desde el despacho donde había estado durante toda la reunión. Se sentó a mi lado. No preguntó nada. Solo puso su mano sobre la mía. 6 meses después, Miguel entró en un programa de tratamiento por ludopatía ordenado por un juez tras una denuncia de uno de sus acreedores. Mi madre se mudó a un piso más pequeño en las afueras y contó a quien quiso escucharla que yo había abandonado a la familia en su peor momento. Algunos la creyeron. Otros no. 3 primos me escribieron por separado para decirme que si hubieran sabido que la boda era real, habrían ido. Lucía me mandó un mensaje en octubre. Decía que no debería haber reservado el restaurante para su fiesta sabiendo la fecha de mi boda. Solo eso. Sin excusas, sin explicaciones. Lo leí varias veces. No respondí. Todavía no he decidido si lo haré. El certificado de matrimonio sigue colgado en la entrada. Cada mañana paso por delante camino a la cocina. La mayoría de los días ya ni lo miro. Eso significa que se ha convertido en parte de mi casa. En parte de mi vida real. Me preguntan si me arrepiento. De la boda en el registro. Del documento notarial. De haberlos mirado a todos a los ojos y haberles dicho la verdad sin elevar la voz. No me arrepiento de nada. Porque mi madre tenía razón en una cosa.